¿Qué tal, compañeros, amigos, hermanos, muchachos? Muchísimo gusto estar aquí de nuevo en este nuevo capítulo del podcast Ya Pues Hoy, el capítulo número 7. El capítulo son los supletorios, claro que sí. Por las vacaciones y tantas vainas, los supletorios están activos. Entonces sí, en efecto, vamos a hablar acerca de esto. Porque los supletorios es parte de ser ecuatoriano. Porque es una experiencia bastante entretenida. Porque prácticamente no vas a aprender nada. Vas a cagarte de risa y al último a dar tu examen. Si eres inteligente, das tu examen chévere. Vas a cagarte de risa y después en el último trimestre vas a decir, no, sí, hay que estudiar, hay que ponerse pilas. De hecho, siempre hay el panita que arrasa con todo. Todo el año vale harta. El último semestre se pone pilas y ¡pum! Claro. Pasó de año. Y tú te preguntas cómo lo hizo, sí, cómo lo logró. Lámpara, es verdad. Tengo compañeros así que no han hecho nada en todo el año y de la nada llegas oye, cuando nos graduamos en bachillerato tenía 6 pelagatos que no hacían nada. Maldita sea, las mamás iban, les pegaban, les retaban, les hacían pendejadas y de la nada llegó tiempo de graduación de mi curso. Hermano. Se cumplió, dice, oye, yo creo que el promedio tenían 6.99, ya topando el 7 y con eso ya se graduaban. O sea, si yo hubiera hecho lo mismo. Escucha. Y siempre esos tipos por alguna razón tenían siempre un profesor que les tenía pica. Y en el día de la graduación, donde ya te entregaban tu diploma de bachiller, era la pica de ver al profesor y decirle. Claro. Y no que no. Sí, era complicado, pero no, a mí me sorprendió bastante el de que, qué bestia, lo único que hacían era joder la vida, de verdad se la pasaban súper bien estos manes, y uno aquí preocupado por presentar las tareas y tal. Química, o sea, las materias más fregadas que yo pensaba era química, matemática, física, sí. y lengua y literatura, historia, nada más, porque como aquí en Ecuador se tiene la tendencia a tener 14 materias en bachillerato, sí, hay 14 materias, 2 optativas y 12 que tú las aplicas, pero las más fregadas siempre eran matemática, física, química, historia y lengua y literatura, sí, porque siempre había el profesor que decía, bro, tienes que saberte el dictongo, trictongo, y tú como que, ¿para qué yo voy a estudiar administración de empresas? No me va a servir en mi carrera eso. Dice, no tiene nada que ver conmigo. Alguien me roba, el dictongo y el trictongo. La sílaba yato, el yato, acuérdate. Y el choro, y a mí qué me importa. Me acuerdo que también la materia de emprendimiento, que la cual no te enseñaban nada acerca de formar un emprendimiento en tal, no me servía, no aprendí. El profesor nada, diciendo que queremos un emprendimiento, los gigachat, hagamos un chongo. No. Te juro. En el receso, licenciado, queremos hablar de algo. ¿Qué pasó? Mira, usted que sabe de emprendimiento, mira lo que queremos hacer. Confirma. El profe. Ok, le entro. Oye, pero quiero hacer una VIP, cuidado. No, o sea, déjate de cosas. Las materias sí son importantes. Pero bueno, el caso es que venimos a hablar del supletorio. Ya que esto, gracias a no a los licenciados, no a las materias, gracias a los alumnos que en un momento dijeron, me vale mierda la materia, no quiero que pase nada. Y ahorita están en supletorio. Entonces, sí, para esto es la vaina, ¿ok? Estamos un poco de acuerdo que los supletorios de hoy en día, más que todo aquí en Ecuador, no son iguales a los supletorios de antes. O sea, si hablamos de 10 años antes, no tienen nada que ver los supletorios de ahora con los de antes. Pregúntale a tu papá en cualquier caso. Exactamente, antes que era, no sé, a lo mejor lo del recuperamiento de notas, ahorita pues se llama supletorio y tal, entonces era muy diferente, pero aún así, yo que recuerde y que me haya dicho mis abuelos o mis papás que antes tú no tenías el puntaje y automáticamente repites el año. Mamaste, o sea, tal cual, pero... O sea, antes, por ayudar. No, pero antes sí cogían y, por ejemplo, había el supletorio, pero solo el supletorio, no pasa el supletorio otra vez. Claro. Pero ahorita hay lo que es supletorio, remedial y de gracia. O sea, 3 oportunidades. Sí, déjate de cosas. O sea, no es... ¿Cómo te digo? Nos pueden criticar porque a la final nosotros ya pasamos, ya vivimos. Claro. Pero me parece algo mal porque igual el alumno va a coger y va a decir, nah,
¿para qué voy a supletorio si voy al remedial? Así es, bro. Y cuando el remedial, porque el de gracia tiene algo que es que si tú tienes 2 exámenes de gracia, automáticamente repruebas el año. Eso tenía entendido en mi tiempo. No sé si ahora habrán cambiado. Tenías más de 2 materias en remedial y mamaste. O sea, tú tenías más. No, en de gracia era. En remedial sí, el remedial podías. En remedial sí tenías una cantidad pues más acertada, pero en de gracia sí era más de 2 materias, mamaste. En de gracia. Pero seamos sinceros, eso como que tampoco lo hacían valer porque siempre veías al más vago de salón el otro año y tú decías, oye, ¿cómo sobreviviste? Y el tipo dijo, jaja, es que le dio un atado de cangrejo. No, si te contara, me sacó una botella de whisky. ¿Tú ¿ves? Yo soy representante de mi hermano, ya, entonces cuando él está en el colegio, reuniones, tal, yo voy. Y él me he dado cuenta que en los supletorios de ahora, de este mes, de este año, ha sido así. Era un día, o sea, jueves, las notas, pasaste o no pasaste, chévere, vaya a sus vacaciones. Lárgate. No pasaste el supletorio, perfecto. Día viernes tenías que venir al colegio. Todas las clases de repaso de las materias. El día lunes dabas el examen supletorio. De ahí era si te quedabas o no. Y yo me quedé súper sorprendido porque yo dije, ¿cómo es esto? Cuando yo en 2016-17 que estuve en el colegio, veía compañeros, noveno, décimo más o menos. No, primero voy a contar esto. Habían compañeros o alumnos que se quedaban supletorio. Yo recuerdo perfectamente porque así era, digamos, un miércoles te daban las notas a los papás. Entonces era, ¿pasaste o no pasaste? Chévere. ¿Paliza o no paliza? Ya. De ese miércoles pasaba todo un mes completo. Y volvías. Y ahí dabas el examen supletorio. O sea, entre todo ese mes tenías que ir 2-3 días a la semana a ir a supletorios, a que te den pues las clases para que puedas, no sé, rendir el examen. Y seamos sinceros, no eran clases. No. O sea, tú ibas, los alumnos iban a las clases y después de esas clases mentían que eran 3 horas y se largaban. Si eran así, no, sí, era horrible, sí me acuerdo. Querido amigo, mala ahí sí. Entonces, esto es lo que me sorprende, que pasamos de un mes a 2 días. Como les dije, esto de mi hermano, y es real, de verdad, y en varias instituciones aquí. This is real. De que en un día te daban el supletorio. Ok, mañana venga a recibir las clases para estudiar para los exámenes. Entonces, son clases, ¿cómo se llaman esto? Clases de recuperación, gracias Campo. Las clases de recuperación y mañana pues vienes a hacer el examen. Así tal cual fue. Si el sábado hubiera clase, a lo mejor el sábado lo hacían y así fue. Entonces fue el viernes clase de recuperación, lunes supletorio. Hoy en día sí digo, si te quedas en una materia supletorio, eres pendejo. Pero si te quedas de supletorio a remedial, eres cojudo. Porque estés demasiado fácil en colegio. Qué increíble, eres cojudo totalmente si te quedas remedial. Eres pendejo, eres increíblemente cojudo. No es que seas cojudo, es que eres estúpido. Tienes un déficit muy malo. No es que no tengas inteligencia. Es que la inteligencia no te llega al cerebro. 0 de IQ. No, sí, entonces digo, ok, ya es el proceso. Pero escúchame, Jorge, yo te voy a decir, pero yo creo que hay más de alumnos supletorios, no porque sean vagos, sino porque también hay esto de que hay una riña ahí. O sea, capaz el muchacho no dio su 100%, pero tenía la nota aprobatoria y el profe por joderlo capaz le quitó esa décima. Porque seamos sinceros, si tú no cumples con la décima, porque la nota aquí en Ecuador, la nota promedio para que pases, nota probatoria, como quien dice, es 7. Tú con 7 yo win ganaste, aprobaste, ya sea examen. De hecho, con 7 se graduaron conmigo estos compañeros que les mencioné. Los que la remontaron. De hecho, hay que tener primero el nivel de concentración, el nivel de inteligencia, para arreglar toda la cagada del año. Del año lectivo completamente. Entonces, y que pase, te digo así, tienes mis respetos. Porque la verdad, no cualquier cojudo aprueba de la noche a la mañana. A la final,
pasaste. Yo me alegré y dije, bueno, por lo menos son bachilleres y pueden trabajar en un lugar mejor. Pero yo sí me sorprendí y muchos compañeros estaban ardidos porque dijeron, oye, estos manes no estudiaron nada y ya se están graduando con nosotros. Entonces, sí les ardieron, les ofendía. Y yo como que, bueno, sí fue sorprendente, pero con tal de que se están graduando, por mí no hay problema. Yo, igual, pues, digamos, amigos, pero no eran. ¿A ti cuánto te decían, tienes que llegar con tal nota para yo estar bien? O que no te salga nada. ¿Cuánto sería? Mi nota mínima era 9, bro. 9, o sea, te decían, tienes que venir con 9. Con 9, si no, va manazo. Güey, pero no, mentira. A mí siempre me decían mínimo 8. 8 mínimo. 7 te mamaste. Y ahí era retada. Solo una retada. Llamada de atención. 8, ok, está bien, no hay problema. 9, perfecto. 10 te amo. Ya, eso para mí era así. Estoy dispuesto a criar a criar a mis hijos. Escucha, tú llegas con el hijo y tu mamá. Eres la perfección. Dios mío. Ganamos. Mis ovarios valieron la pena. El sangrado valió la pena. Todo valió la pena. Llegas con un 7. Sí, está bien. Eres la vergüenza de la familia. Yo no sé cómo pude haber criado algo tan asqueroso. Yo no sé qué eres tú, pero mi hijo no eres. Tú, de ahora en adelante, olvídate que soy tu madre. Y tu papá en una esquina viendo la cena con un cigarro. Mierda. Factos. No, sí, un saludo para mi madre y mi padre, pero a mí sí dijeron, ya 7 te mamaste, pero te doy una ratadita. No, a mí 8 ya para arriba. A mí sí me exigían el 9, o sea, el 9 era... No, es que habían compañeros que le exigían el 10 sí o sí. Y yo decía, yo debería hacer lo mismo, pero a veces no. Es que verás, mira, yo considero que exigir no es bueno, porque a la final te vas a estresar. Y se supone que en el colegio tú debes también aprender lo que es la vida, porque te rodeas de tantas personas que van a ser adultas. Se supone que el sistema debería enseñarte. Yo siempre pienso que, o sea, si yo tuviera un hijo, ¿no? Trataría de meterlo en una escuela práctica que le enseñe cosas del diario vivir, cosas que le van a de repente algún trabajo, cosas de eléctrica, porque al final siempre el destino es cruel, el destino es puerco y uno nunca sabe. Claro. Porque a veces en el colegio lo malo que hacen es que te cogen y te dicen, no, usted sale del colegio y de una va a la universidad. Y la verdad es que no es así todas las veces. A veces tienes que esperar 2-3 años para poder conseguir un cupo en la pública. Es verdad. Y ese tiempo tienes que buscar un trabajo, porque para todos nos haría incómodo estar de mantenidos en la casa. Y eso el colegio no te preparó para eso. No te prepara para lo que es la vida laboral tampoco, porque la vida laboral es una mierda. O sea, mi papá decía, cuando yo estaba en escuela, en colegio, decía, había un licenciado en particular que él daba una materia X, pero lo que él enseñaba era, digamos, cómo comer bien. Que en niños a veces comías, no sé, había unos malcriados que comían con la mano, o que cogían la cuchara feo, o no sabían utilizar cubiertos. El típico bro que creía que estaba en una película y agarraba la cuchara así. Entonces, o que no comían con cubiertos. Entonces el licenciado decía, vamos a reunir 10 centavos cada uno, tal cual, compramos un plato de comida, yo también me voy a poner y les enseño cómo comer con cubiertos. O una vez también de que cómo formar un emprendimiento bien realizado, o cosas así importantes, esenciales de la vida que sí vas a ver en la vida. Entonces mi papá siempre decía, sí, había un licenciado en particular que nos ayudaba a hacer eso. Que el resto pues solamente se enfocaba en sus materias. Sí. Y yo creo que sí debería haber ese cambio de que se enfoquen más en cómo va a ser la vida, de cómo vas a vivirla, porque es verdad, y tocó hueso, porque lo que dijo Campo Verde, ya que hay muchos compañeros de nosotros que recién están estudiando en la universidad. Salimos de graduados recién ya hace 3 me llegó la notificación en las historias 23 en las historias de Facebook de que ya se cumplió 2 años. Pues no, a ver, 2 años, sí, porque antes de ayer se cumplió 2 años desde que nos graduamos. Antes de ayer, 2 años desde que nosotros nos graduamos. Entonces, y recién ahora hay muchos compañeros que recién están entrando a la universidad, pudiendo conseguir un poco. Porque hay unos que trabajaron desde que salieron hasta ahora para tener un dinero y con ese dinero poder irse a una privada. Ajá, entonces dirán, ¿por qué lo decimos con tantos huevos esto de futuro? Número 1, porque ya estamos llegando a la adultez, qué horrible. Número 2, ¡vamos a los 20! Número 2, porque ya hemos estado en universidades y pues tenemos un cierto conocimiento básico de lo que pueden lograr una vez que ya te gradúas. Tengo primos que este año, antes
antes de ayer se graduaron, hoy se graduaron, y me da esta nostalgia de decirle como, oigan, vayan preparándose, qué bueno, es una nueva etapa, pero vayan preparándose. Es como cuando el soldado viene de la guerra y ve al otro y le dice, cuídatelo. Claro, entonces tocando el tema de la universidad, ¿hay supletorios en la universidad? Sí, sí y no. Vamos a eso. Depende de qué universidad. Hay universidades públicas y universidades privadas en las que hay y no hay. Por ejemplo, yo estuve en una universidad privada donde sí hay, donde sí hay en supletorios. El supletorio no es que te dan clases para, ¿cómo se dice? Chuta, me recuperación. Disculpe, gracias. No, en la universidad no hay clases de recuperación para un supletorio. Esto es así. Lo que hay es un examen. Tienes tu porcentaje, 70%, 30%. Tú te quedas supletorio porque A o B motivo no has completado estos puntajes y automáticamente dicen, por este supletorio tienes que pagar tal dinero por tal materia que te hayas quedado supletorio. Entonces, pero es un examen, sí. Digamos, puede ser el mismo que diste o diferente. Es un examen supletorio. Hay universidades en las que sí pagas el supletorio, otras veces en las que no puedas pagar, pero en este caso, de mi experiencia, sí tenías que pagar un extra, y ese extra te sacaba la madre si estabas ajustado en dinero. Entonces, el tipo que preferible era no quedarte el supletorio, porque si no tenías que pagar al extra, y el extra pues a veces es caro, a veces es barato, dependiendo de la universidad. Claro. Es complicadísimo, carísimo, de verdad. Y el examen supletorio va a ser peor todavía. Ahora, en fin, a contar esto, no nos desviemos mucho del tema. Anécdotas de supletorios de amigos o personales. En este caso, mi amigo no se ha quedado supletorio. Nunca. En colegio. Nunca se ha quedado ni. La universidad me hizo pija. No se ha quedado supletorio. En este caso, yo lamentablemente y vergonzosamente sí me quedé supletorio una vez nomás en el colegio. Tampoco es que si te quedas eso te define como persona, ¿no? No, alto y bajo. Pero bueno, a mí sí me da un poco de vergüenza. Bueno, no sé, se siente feo, pero sí me quedo una vez. ¿Y con quién me quedé? Con el que faltó hoy el video. Mi querido amigo Paulo, en noveno, en 2018, me quedé supletorio yo por una materia. Paulo, no recuerdo si fue por 2 o 3 materias, pero yo me quedé por una. Bueno, 1 o 2, algo así parecido. Paulo era muy vago cuando estaba en los primeros años. ¿Vieron el primer capítulo de La Paliza de las Madres? Pues gracias a eso, pues el man se quedó supletorio, así que ni modo. Entonces... se quedó supletorio, se quedó conmigo casi en la misma materia, entonces yo me iba con él. Y era mamador porque, como les dije, de primera nos tomó supletorio mes y medio de supletorio. Tal día nos dieron las notas, la otra semana tenían al supletorio y nos mamamos mes y medio. Puras clases de recuperación, etcétera, etcétera. Pero si eran clases como después si eran clases y tal. Vamos le voy a separar por etapas. La primera era de que chuta, lo asustado, de que chuta, ¿cómo será? Y ahora el supletorio, porque era mi primera vez en supletorio, y Pablo también, ¿cómo será? ¿Cuántos más? ¿Estaremos únicos? Etcétera, chuta, asustados, ¿no? Porque primero ya pasó la paliza en casa, segundo no sabíamos fumar allá. Ya pasó vamos llegando al colegio, madre, parecía clase normal. Pilos de alumnos en supletorio y nosotros y tú, ya se sentía la paz. Sí, ahí uno decía, no somos los únicos. Entonces, no somos pendejos. Entonces tú ya entrabas más relajado. Entonces parecía como un clase normal. Entrabas más relajado. Claro, ya escuchabas. De la nada veías otro amigo tuyo en supletorio. Y tú decías, también se quedó. Y te daba como alegría. Oye, es como el meme de Hueco que dice, ¡Ey, Marcelo! Dice, ese me vendía vareta. Dice. Sí, oye, y nos daba como que alegría de que ver a otro amigo en común. Y bueno, esa fue la primera etapa que nosotros pensamos que iba a salir mal, pero pues al final todo bien. Normal, ¿no? Entonces, la otra era las clases. Y nosotros, chuta, por ser supletorio, las clases van a ser más fuertes. Como somos pocos, ahora va a ser más complicado. Ahora, ¿cómo haremos? ¿Vamos a ser los únicos alumnos con un licenciado? No. Las materias de todos los alumnos, de toditos los cursos que se quedaron supletorios, dividían a qué alumno se quedó con tal materia. Y toditos esos alumnos formaban grupos. Grupo de estudios sociales, grupo de ciencias, grupo de lengua, grupo de matemáticas, y éramos alumnos revueltos de puros cursos diferentes. Entonces estaba 2 de la tarde, vamos a curso de matemática, va al supletorio de matemática y era todo el aula llena. De estudios, lengua, ciencias, todo el aula lleno. Entonces uno decía, a lo mejor supletorio solito. No, era todito lleno. Entonces ahí ya como que te veías amigos de otros cursos. Ay, hola, ¿qué tal? Ya. Ahí se llegaba el licenciado, muchachos,
no se queden en supletorio, tienen que pensar lo mejor, esto y lo otro. Terminó la clase, solamente fue como una retada, como no sé. ¿Por como, qué lo hiciste? Como un sermón. Eso fue lo primero. Y así nos mamamos 2 semanas, a puro sermón, puro sermón. De que ¿por qué lo hiciste, bro? No podías hacerlo. Tienen que darle bien. El otro año no los quiero ver supletorio, que esto y lo otro. No lo hagas. Ya nosotros lo tomamos supletorio como que vamos al colegio a... Vamos a mejorar, profe. Entonces sí fue así las primeras 2 semanas. Ya, las clases normales, los supletorios normales, lo que me sorprendió bastante era esto, de que como eran supletorios, era de, digamos, 1 de la tarde a 3 de la tarde, 2 horitas. Como antes no era tanto los grupos de WhatsApp para los representantes, para las mamitas, no había eso. Eso era lo bueno. Era que si tú querías llamar a un representante en específico era pura llamada o rectorado, pero no había grupo de WhatsApp como ahorita que cualquier cosita, mamita de tal, el niño se está portando mal. No, escucha. Yo tengo experiencia de mi hermano, ¿sí? Que de un grupo de WhatsApp que mamita, el niño de tal está vomitando, por favor venga a retirarlo, está con una fuerte fiebre. En mis tiempos era, profe, ¿cuánto falta para irme a la casa? Sí, faltan 2 horas. Te mamabas todo el día. Faltan 2 horas y tú... Ya si de verdad era urgente, ya ni modo, ya te ibas. Pero pero lo más urgente que había era cuando tenías diarrea. No, ¿qué? No, ¿qué te ibas a quedar, hermano? Eso era peligroso, un pedo mal puesto era. Eso yo veía cuando estaba en kinder. Eso sí veía muchísimo, esos sonidos se cagaban. La profesora de kinder. Sí, Cari, son 2 años más. Sí, son 2 años más. Y paso a máster. En fin, como no había estos grupos de WhatsApp, no avisaban. Ahorita recuerdo que en el grupo de mi hermano decían: los niños supletorios entraron hoy a la 1, salen a las 3. O decían hora de entrada y hora de salida. En ese tiempo no había eso. Entonces los alumnos de supletorio mentían a los papás: papi, tengo supletorio a las 12. ¿Y a qué hora termina? 5 o 6 de la tarde. Jugando en la maquinita. Joder, madre, era bastante. Cuando a veces era nomás 2 horas o a veces era nomás hasta 1 hora. Si tenías una materia era más rápido. Y era como que yo iba al supletorio, daba mis clases y yo ya, vámonos, bueno, Pablo, topamos. Y veíamos atrás y eran toditos los alumnos, unos jugando básquet, los otros en el bar comiendo, otros ahí en la cancha, los otros besándose porque no había mucho. Oye, cálmate. Y Pablo, y comenzamos a hacer eso con el Pablo, de que quedarnos cuando terminamos nuestras clases y todavía no era el tiempo y tal, entonces nos quedamos a jugar básquet. Nos jugábamos básquet, nos juntábamos con amigos y salíamos y tal. Pero habían otros que sí se mamaban, obviamente ellos no se quedaban en el colegio. Habían alumnos supletorios que salían del supletorio, su hora de clase, digamos, normal, y se iban. Esos son los tipos que tú ves en el Parque Central, amigo. Así es. Entonces, uno era eso, se iban a comer helado a otro lado. Otro era, se iban a las maquinitas. A las piscinas. A las maquinitas. Antes era que se iban a las piscinas. Los más arriesgados se iban a las piscinas. Yo tengo anécdota de eso. Te voy a contar la anécdota. Tengo un amigo que ahorita está calmado, pero antes era tremendo desgraciado, digo yo. El tipo, o sea, ¿cómo te digo? Tú se lo conoces. Entonces tú ya sabes quién es. No. Bueno, el caso es que este tipo un día le mintió a la mamá, dijo que fue al colegio, no era supletorio, era clase normal, sino que era en los partidos. En los partidos era solo que eran 2 horas de clase y el resto, partidos, que esto, todo el mundo afuera. Y el tipo le dijo a la mamá que estaba en clase. El tipo se fue a las piscinas con algunos amigos y la pelada. Y la mamá tuvo que irlo a ver allá. Sí se enteró. Sí se enteró. Esa mierda, es lo peor, o sea, y yo me quedé así como que, mi mamá se entera de eso. Mi mamá en la piscina me mataba y me llevaba a la casa. Madre, dicen. Sí. Entonces sí era complicado, era arriesgado. Amigos míos, me acuerdo que como a veces no llegaban plata, se iban a los ríos, que era mucho más lejos y mucho más arriesgado. En vez de que en la mochila llevar los cuadernos para el supletorio, llevaban ropa diferente para que no los vean en la calle que tenían el uniforme. Entonces era un relajo completo, de verdad. No parecía supletorio, parecían cursos vacacionales mamadores, de verdad. Era increíble cómo se pasaba. ¿En qué llegamos a esto? Para no saltarnos del tema principal. Es que los supletorios puede ser una experiencia tanto bonita como fea, pero te recomendamos que no la hagas por tu bien en un futuro. Porque a la final nosotros te podemos decir que no lo hagas, pero la decisión la tienes tú. Claro.
Lo tienes tú completamente, tú sabes lo que haces en el resto del año y tal. Entonces mi experiencia fue esa, como Campo Verde no ha pasado, yo desde cuando esta experiencia, Paulo debe tener mucho más historia acerca de esto, porque como le dije, Paulo tenía más materias que yo, y yo a veces me quedaba menos o tal, y ahí se quedaba más. Y una que tal vez les puedo tirar de Paulo, aquí ojalá con el permiso de man, es que el man pues como tenía por ahí alguna peladita aparte, entonces era supletorio igual, entonces él acababa supletorio y de una, bueno, mijo, ya topamos, chao, y él a veces iba a dar unos besos por ahí con la man. Entonces el man era más jodido en ese plan, pero divertidas. Para ser un solo año sí fue divertido para mí, y al final pues el examen supletorio después del año y medio sí fue un poco complicado, pero la mayoría de los alumnos copiaron. Fue totalmente fácil copiar ese examen. Yo no lo hice porque pensé que no me iban a dejar copiar. Fue extremadamente fácil copiar ese examen. Entonces, el profe viendo cómo la mayoría pasó. Yo cuando de verdad me di cuenta en que eran cojudos y vagos, fueron los que se quedaron remedial, que era la mitad del curso de cada materia. Entonces ahí sí dije, ay, se mamaron. El meme del Paulo y yo del chavo, Kiko, me quería remedial. Complicado. Entonces Pablo y yo dijimos, bueno, pasamos todo bien, pasamos un mes y medio ahí de pura joda, de estar estudiando y claro que hubiera sido mejor quedarse en la casa y jugar. Hubiera sido mejor, sí, a mí me encantaba las vacaciones y ese año pues lamentablemente fue horrible, pero pasó todo bien. Pablo y yo nos despedimos el último día, nos vemos el otro año lectivo. Nos vemos en un mes, bro. Lamentablemente recordamos que una amiga de nosotros se quedó de año y puta madre, ella dijo que sí fue como un martirio en casa, de que te quedaste el año pasado, te quedaste la decepción, el asco. Exacto, sí, era así, te quedaste un año, eres una vaga y siempre vas a ser una vaga así. Bueno, a la final se graduó, esta compañera se graduó. Les agradezco muchísimo a ustedes por quedarse aquí hasta el final. Por supuesto, los invitamos a ustedes que aquí en los comentarios nos dejen sus anécdotas del supletorio, si en algún momento se quedaron supletorio. Bueno, muchachos, al final de cuentas les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, y que se suscriban aquí en el canal, disculpen, más que todo en Instagram, porque ahí subimos encuestas de qué video quisieran que hagamos y ustedes pueden decidir ahí. ¿Sí o no, Campo Verde? Sí, también hay confesiones, lo que son preguntas vergonzosas, cosas así por el estilo. Tratamos de ser un poco más dinámicos con nuestro público para que no se aburran, ¿no? Queremos siempre que el público esté presente en nuestros videos, porque a la final el contenido es dirigido a ellos. Así es, hermano. Entonces ahí estamos subiendo cosas muy dinámicas, fotos de nosotros, videos de lo que vamos a hacer y tal. Espero nos sigan allá y se suscriban aquí en el canal de Ya Pues Hoy, porque esto fue el podcast de Ya Pues Hoy. Nos vemos en la próxima, Campo Verde. ¿Qué tal? En la próxima. Nos vemos en la próxima con el siguiente tema. Ojalá que con Pablo. Nos vemos, cuídense mucho. Besos. Bye. Ya pues, oe. Este fuego está encendido, tú solo dale play. Locuras en el aire, aquí no hay delay. Si lo escuchas una vez, no lo sueltas, ey. Ya pues, oe. Este fuego está encendido, tú solo dale play. Locuras en el aire, aquí no hay delay. Si lo escuchas una vez, no lo sueltas, ey. Desde el sillón hasta tu auricular, ellos te llevan donde tú quieres estar. Vacilo serio pero sin exagerar. Historias de pana que no puedes olvidar. Sin filtro real, así suena mejor.